Millonario humilla a Jean-Claude Van Damme en primera clase y se arrepiente para siempre. Cuando Isen Bass, un exitoso pero arrogante CEO de una empresa de tecnología, abordó un vuelo de primera clase desde el Aeropuerto Internacional de Zúrich con destino a Los Ángeles, esperaba un viaje tranquilo y sin complicaciones. Lo que no esperaba era encontrarse con Jean-Claude Van Damme, una leyenda del cine de acción, sentado justo frente a él. Vestido con un sencillo chándal y zapatillas deportivas, el ícono belga pasaba desapercibido para la mayoría, pero no para Isen, quien, frustrado por un negocio fallido, decidió desquitar su ira con el hombre que consideraba fuera de lugar en primera clase. Lo que siguió fue una serie de eventos que no solo humillaron al millonario, sino que también le enseñaron una lección que cambiaría su vida para siempre. Porque, a veces, las personas más importantes en nuestras vidas son aquellas a las que menos atención les prestamos. El avión se preparaba para despegar desde el Aeropuerto Internacional de Zúrich. Isen Bass, un hombre de 45 años con un traje impecable y una actitud que gritaba poder, se acomodó en su asiento de primera clase. Había tenido un día terrible. Su intento de adquirir una startup suiza había fracasado estrepitosamente y su ego estaba por los suelos. Necesitaba desahogarse, aunque fuera con alguien que no merecía su ira. En el asiento frente a él, un hombre alto y musculoso, vestido con un chándal azul y zapatillas deportivas, se acomodaba con calma. Llevaba una bolsa de deporte y parecía estar en su propio mundo. Isen lo miró con desdén. ¿Quién se cree este tipo para estar en primera clase? Parece que acaba de salir del gimnasio, pensó, ajustándose el nudo de su corbata de seda italiana. El hombre, sin darse cuenta de la mirada de desprecio, se reclinó en su asiento y cerró los ojos. Isen no podía creerlo. ¿En serio? ¿Este tipo va a dormir aquí, en primera clase, como si fuera su casa? Su frustración crecía por momentos. De repente, el hombre se levantó para estirar las piernas. Al hacerlo, rozó ligeramente el hombro de Isen. Fue el detonante que el CEO necesitaba. Oye, ¿no ves por dónde caminas?, dijo Isen, con un tono cortante. El hombre se detuvo y lo miró con calma. Disculpe, no fue mi intención. Isen no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de desahogarse. Claro, cómo no. Gente como tú no debería estar aquí. Esto es primera clase, no un gimnasio. El hombre, sin perder la compostura, sonrió levemente. Entiendo su frustración, pero todos tenemos derecho a estar aquí. Isen soltó una risa sarcástica. ¿Derecho, eh? ¿Y cuánto pagaste por ese asiento? ¿O te lo dieron por ser el entrenador personal de alguien? Los pasajeros cercanos comenzaron a mirar la escena, algunos incómodos, otros curiosos. El hombre, sin embargo, mantuvo la calma. No es necesario ser grosero. Solo estamos compartiendo el mismo espacio. Pero Isen no estaba dispuesto a ceder. Mira, no sé quién te crees, pero aquí no eres nadie. Primera clase es para gente como yo, no para tipos que se visten como si fueran a correr un maratón. El hombre suspiró y tomó asiento de nuevo, ignorando los comentarios. Pero Isen no estaba satisfecho. Este tipo necesita una lección, pensó, decidido a no dejar que la situación quedara así. El avión ya estaba en el aire, y la tensión en la cabina de primera clase era palpable. Isen no podía dejar de mirar al hombre del chándal, quien ahora parecía estar disfrutando de una película en su pantalla personal. ¿Cómo puede estar tan tranquilo después de lo que pasó?, pensó, sintiendo que su orgullo había sido desafiado. Decidido a no quedarse callado, Isen se levantó y se acercó al hombre. Oye, creo que no terminamos nuestra conversación. El hombre levantó la vista, quitándose los audífonos. ¿En serio? Pensé que ya habíamos aclarado las cosas. Isen cruzó los brazos. No, no las hemos aclarado. No me gusta que gente como tú se sienta con derecho a estar aquí. Esto es primera clase, no un autobús. El hombre lo miró fijamente, y por primera vez, Isen notó algo en su mirada que lo hizo dudar. Había una especie de calma inquebrantable, como si estuviera acostumbrado a lidiar con personas como él. ¿Gente como yo? ¿Y qué sabes tú de mí?, preguntó el hombre, con un tono que no denotaba enojo, sino curiosidad. Isen se rió.
No necesito saber nada. Tus zapatillas deportivas y ese chándal barato dicen todo lo que necesito saber. Gente como tú no pertenece aquí. El hombre asintió lentamente, como si estuviera considerando las palabras de Isen. Entiendo. Entonces, el éxito se mide por la ropa que usas. Exactamente, respondió Isen, seguro de sí mismo. El éxito se ve, se siente, y se vive. Y tú no das esa impresión. El hombre sonrió, pero esta vez había algo más en su expresión. ¿Y si te dijera que he estado en más películas de las que puedes contar? ¿Que he viajado por el mundo haciendo lo que amo? ¿Eso no cuenta como éxito? Isen lo miró con escepticismo. ¿Películas? ¿De qué estás hablando? ¿Eres actor o algo así? El hombre se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto. Algo así, sí. Me llamo Jean-Claude Van Damme. Isen se quedó paralizado por un momento. ¿Jean-Claude Van Damme? El Jean-Claude Van Damme, pensó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Pero rápidamente recuperó la compostura, decidido a no mostrar debilidad. Buen intento, dijo, con una risa forzada. Pero no me vengas con cuentos. Jean-Claude Van Damme no viajaría vestido como un entrenador personal. El hombre, sin decir una palabra, sacó su pasaporte y lo abrió frente a Isen. Allí, en letras claras, estaba el nombre, Jean-Claude Van Damme. Isen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto no puede estar pasando, pensó, mientras el rostro se le ponía rojo de vergüenza. Los pasajeros cercanos comenzaron a murmurar y algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Jean-Claude cerró su pasaporte y lo guardó. A veces, las apariencias engañan, ¿no crees? Isen no supo qué decir. Solo podía balbucear, yo, no sabía, pensé que... Jean-Claude lo interrumpió con un gesto de la mano. No hace falta que digas más. Pero tal vez deberías pensar 2 veces antes de juzgar a alguien por su apariencia. Isen, sintiendo que el mundo se le venía encima, regresó a su asiento en silencio. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, pensó, mientras los murmullos de los pasajeros lo rodeaban. Pero lo peor aún estaba por venir. El avión continuaba su vuelo, pero la atmósfera en la cabina de primera clase había cambiado por completo. Los murmullos entre los pasajeros no cesaban. Algunos susurraban, otros sonreían, y unos cuantos no podían evitar mirar a Isen con una mezcla de burla y compasión. Él, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero su mente no dejaba de repetir, ¿cómo pude equivocarme tanto? Jean-Claude, sin embargo, parecía no estar afectado por la situación. Continuaba viendo su película, ocasionalmente sonriendo ante alguna escena. Pero Isen no podía concentrarse en nada más que en la figura del hombre al que había subestimado. ¿Qué hago ahora? ¿Me disculpo? Le pido una foto como si nada hubiera pasado, pensaba, sintiendo como el peso de su arrogancia lo aplastaba. De repente, una azafata se acercó a Jean-Claude con una bandeja. Señor Van Damme, aquí tiene su té, como lo pidió. Isen escuchó el nombre y sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Es él. Realmente es él. La realidad lo golpeó con toda su fuerza. No solo había insultado a una leyenda del cine, sino que lo había hecho frente a todos los pasajeros. Jean-Claude agradeció a la azafata con una sonrisa y luego miró hacia Isen. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en ese momento, Isen supo que no podía seguir evitando la situación. Con un nudo en la garganta, se levantó y se acercó al asiento del actor. Señor Van Damme, yo, no sabía quién era usted. Lo siento mucho por mi comportamiento, dijo, con una voz que apenas lograba mantenerse firme. Jean-Claude lo miró con calma, sin rastro de enojo en su rostro. No tienes que disculparte conmigo. Pero tal vez deberías pensar en por qué reaccionaste de esa manera. Isen bajó la mirada, sintiendo que las palabras del actor lo golpeaban más fuerte que cualquier insulto. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué siempre tengo que demostrar que soy mejor que los demás?, se preguntó, sin encontrar una respuesta clara. Jean-Claude continuó, el éxito no se trata de lo que llevas puesto o de cuánto dinero tienes. Se trata de cómo tratas a los demás, especialmente cuando crees que nadie te está mirando.
Isen asintió lentamente, sintiendo que cada palabra del actor resonaba en su mente. ¿Cómo es posible que este hombre, al que insulté, me esté dando una lección de vida?, pensó, mientras una mezcla de vergüenza y admiración lo invadía. Los pasajeros cercanos observaban la escena en silencio, algunos grabando discretamente con sus teléfonos. Isen sabía que este momento se convertiría en viral, pero en ese instante, eso parecía lo de menos. Lo que realmente importaba era lo que estaba aprendiendo. Jean-Claude se reclinó en su asiento y señaló el lugar vacío a su lado. Siéntate, Isen. Creo que tenemos algo de qué hablar. Isen, sorprendido por la invitación, dudó por un momento antes de aceptar. Se sentó junto al actor, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. En ese momento, solo existían él y Jean-Claude, y la lección que estaba a punto de recibir. Isen se sentó junto a Jean-Claude, sintiendo que el peso de su arrogancia lo aplastaba más que nunca. El actor lo miró con una expresión serena, como si estuviera acostumbrado a lidiar con personas que, como Isen, habían perdido el rumbo. ¿Sabes, Isen? No siempre fui quien soy ahora, comenzó Jean-Claude, con un tono calmado pero firme. Hubo un tiempo en que ni siquiera podía pagar un boleto de autobús, mucho menos uno de primera clase. Isen lo miró, sorprendido. Jean-Claude Van Damme, el ícono del cine de acción, pasó por dificultades, pensó, sin poder ocultar su asombro. Cuando era joven, soñaba con ser bailarín, continuó el actor. Pero la vida no fue fácil. Trabajé en empleos que no me gustaban, pasé noches enteras entrenando, y muchas veces me dijeron que no era lo suficientemente bueno. Pero nunca dejé de creer en mí. Isen escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra de Jean-Claude resonaba en su mente. ¿Cómo es posible que este hombre, que lo ha logrado todo, haya pasado por algo así?, se preguntó, mientras una sensación de humildad comenzaba a invadirlo. Un día, decidí que no importaba cuántas veces me dijeran que no, yo seguiría intentándolo, dijo Jean-Claude, con una sonrisa. Y así fue. Eventualmente, llegué a Hollywood, pero no fue fácil. Tuve que aprender a caer y levantarme una y otra vez. Isen bajó la mirada, sintiendo que las palabras del actor lo golpeaban directamente en su orgullo. ¿Cuántas veces he caído yo? ¿Y cuántas veces me he levantado con la misma determinación?, pensó, sin encontrar una respuesta satisfactoria. Jean-Claude continuó, el éxito no se trata de cuánto dinero tienes o de cuántas personas te admiran. Se trata de cuánto estás dispuesto a aprender, a crecer y, sobre todo, a ser humilde. Isen asintió lentamente, sintiendo que cada palabra del actor lo llevaba a reflexionar más profundamente. ¿He sido humilde alguna vez? ¿O siempre he creído que el éxito es solo para aquellos que pueden pagarlo?, se preguntó, mientras una sensación de arrepentimiento comenzaba a invadirlo. Jean-Claude lo miró fijamente. Isen, el verdadero poder no está en menospreciar a los demás. Está en levantarlos, incluso cuando han intentado derribarte. Isen sintió que las palabras del actor lo golpeaban como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas veces he menospreciado a otro solo para sentirme superior?, pensó, mientras una oleada de vergüenza lo invadía. Jean-Claude se reclinó en su asiento y sonrió. Pero no todo está perdido. Siempre hay una oportunidad para cambiar, para ser mejor. Y creo que hoy es tu día, Isen. Isen lo miró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. ¿Puedo cambiar? ¿Realmente puedo ser mejor?, se preguntó, mientras una sensación de esperanza comenzaba a crecer en su interior. El avión continuaba su viaje, pero Isen ya no podía concentrarse en nada más que en las palabras de Jean-Claude. Cada frase del actor resonaba en su mente como un eco que no cesaba. ¿Cómo he llegado a este punto? Cuando me convertí en alguien que menosprecia a los demás solo para sentirme superior, se preguntaba, mientras una sensación de vacío lo invadía. Jean-Claude, por su parte, parecía entender el torbellino de emociones que Isen estaba experimentando. Con una sonrisa tranquila, le dijo, la vida nos da oportunidades para cambiar, pero depende de nosotros aprovecharlas. Isen asintió lentamente, sintiendo que las palabras del actor lo llevaban a un lugar que no había explorado en años, su propia humanidad. ¿Cuándo fue la última vez que me detuve a pensar en cómo trato a los demás? ¿Cuándo fue la última vez que me importó algo más que mi propio éxito?, reflexionó, mientras una oleada de arrepentimiento lo invadía.
Jean-Claude continuó, no se trata de cuánto has logrado, Isen. Se trata de cuánto has ayudado a otros a lograr sus sueños. El verdadero éxito no se mide en dólares, sino en las vidas que impactas. Isen lo miró, sintiendo que las palabras del actor lo golpeaban directamente en su corazón. ¿He impactado alguna vez la vida de alguien de manera positiva? ¿O solo he estado ocupado acumulando riqueza y poder?, se preguntó, mientras una sensación de tristeza lo invadía. Jean-Claude, como si leyera sus pensamientos, añadió, no es tarde para cambiar, Isen. Siempre hay una segunda oportunidad, pero tienes que estar dispuesto a tomarla. Isen respiró profundamente, sintiendo que una decisión importante se acercaba. ¿Qué hago ahora? ¿Sigo siendo el mismo hombre arrogante que humilla a los demás, o tomo esta lección y cambio mi vida?, pensó, mientras una sensación de determinación comenzaba a crecer en su interior. Finalmente, Isen habló, Jean-Claude, no sé cómo agradecerte por esto. Nunca me había detenido a pensar en cómo trato a los demás. Pero hoy, gracias a ti, veo las cosas de otra manera. Jean-Claude sonrió y le dio una palmada en el hombro. No me agradezcas a mí, Isen. Agradécele a ti mismo por estar dispuesto a escuchar y aprender. Ese es el primer paso hacia el verdadero cambio. Isen asintió, sintiendo que una nueva etapa en su vida estaba por comenzar. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo aplico esta lección en mi vida diaria?, se preguntó, mientras una sensación de esperanza lo invadía. El avión comenzaba su descenso hacia Los Ángeles, pero Isen ya no era el mismo hombre que había abordado en Zúrich. Las palabras de Jean-Claude habían dejado una huella profunda en él, y ahora sentía una urgencia por actuar, por demostrar que podía ser mejor. Mientras ajustaba su cinturón de seguridad, Isen miró hacia Jean-Claude, quien seguía sentado a su lado, relajado y con una sonrisa tranquila. ¿Cómo puedo empezar a cambiar? ¿Qué debo hacer primero?, pensó, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Jean-Claude, como si adivinara sus pensamientos, lo miró y dijo, el cambio no tiene que ser algo grandioso, Isen. A veces, las pequeñas acciones son las que más impacto tienen. Isen asintió, sintiendo que las palabras del actor lo guiaban hacia un camino claro. ¿Qué pequeñas acciones puedo tomar? ¿Cómo puedo empezar a ser mejor?, se preguntó, mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Al aterrizar, Isen se levantó y extendió su mano hacia Jean-Claude. Gracias, de verdad. No sé cómo pagarte por esta lección, pero prometo que no la olvidaré. Jean-Claude tomó su mano y la estrechó firmemente. No necesitas pagarme, Isen. Solo necesitas recordar que el verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en lo que das. Isen asintió, sintiendo que las palabras del actor resonaban en su mente como un mantra. El verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en lo que das, repitió mentalmente, mientras una sensación de propósito lo invadía. Al salir del avión, Isen tomó su teléfono y marcó un número. Era el de su asistente personal. Laura, cancela todas mis reuniones para mañana. Necesito hacer algo importante. Del otro lado de la línea, Laura parecía sorprendida. ¿Está todo bien, señor Bass? Sí, todo está bien, respondió Isen, con una voz que denotaba determinación. De hecho, todo está mejor que nunca. Colgó el teléfono y respiró profundamente. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo empiezo a aplicar esta lección en mi vida?, se preguntó, mientras una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Decidió que su primer paso sería reunirse con su equipo en la empresa. No para dar órdenes, como solía hacer, sino para escuchar, para entender qué necesitaban y cómo podía ayudarlos. Si quiero cambiar, tengo que empezar por aquellos que me rodean, pensó, sintiendo que una nueva etapa en su vida estaba por comenzar. 3 meses después del encuentro en el avión, Isen Bass ya no era el mismo hombre arrogante que había humillado a Jean-Claude Van Damme. La lección que recibió aquel día había transformado no solo su forma de pensar, sino también su forma de actuar. Su empresa, Bostech, había experimentado un cambio radical, y los empleados notaban la diferencia. En una reunión con todo su equipo, Isen se paró frente a ellos con una expresión seria pero amable. Ya no llevaba ese aire de superioridad que lo caracterizaba. En su lugar, había una humildad genuina en su mirada. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos por su trabajo y dedicación, dijo, con una voz firme pero cálida.
pero también quiero pedirles disculpas. Durante mucho tiempo, he sido un líder que priorizó los resultados sobre las personas. Eso termina hoy. Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos por las palabras de su jefe. Algunos sonrieron, otros asintieron, pero todos escuchaban con atención. A partir de ahora, nuestra empresa no solo se enfocará en ganar dinero, sino en construir un ambiente donde todos se sientan valorados y respetados, continuó Eisen. Porque el éxito no se mide solo en cifras, sino en la forma en que tratamos a los que nos rodean. El silencio en la sala era absoluto. Nadie esperaba este cambio en Eisen, pero todos lo recibieron con esperanza. ¿Será posible que nuestro jefe haya cambiado de verdad?, pensaban algunos, mientras observaban a Eisen con una mezcla de incredulidad y admiración. Eisen continuó, para simbolizar este nuevo comienzo, cada nuevo empleado recibirá un par de zapatillas deportivas con una nota que dice, tu carácter importa más que tu título. La sala estalló en aplausos. Eisen sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo realmente significativo. Esto es solo el comienzo, pensó, mientras una sensación de satisfacción lo invadía. Un mes después, Eisen recibió un paquete en su oficina. No tenía remitente, pero al abrirlo, encontró una foto firmada por Jean-Claude Van Damme. No era una imagen de una de sus películas o una pose de acción. Era una foto de sus viejas zapatillas deportivas, las mismas que llevaba puestas aquel día en el avión. Debajo de la foto, había un mensaje escrito a mano. Sigue caminando por el camino correcto, compañero. A veces, las lecciones más importantes llegan de la forma más inesperada. Eisen sonrió al leer el mensaje. Colocó la foto en un lugar destacado de su oficina, como un recordatorio constante de la lección que había aprendido. El verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en cómo usas lo que tienes para hacer del mundo un lugar mejor, pensó, mientras miraba la foto. Desde aquel día, Eisen no solo se convirtió en un mejor líder, sino también en una mejor persona. Su empresa floreció, no solo en términos financieros, sino también en términos de cultura y valores. Los empleados se sentían valorados, y el ambiente de trabajo era más colaborativo y respetuoso que nunca. La historia de su transformación se hizo viral, no como un escándalo, sino como un ejemplo de redención y crecimiento personal. Eisen ya no era el CEO arrogante que humillaba a los demás, ahora era un hombre que entendía que la verdadera clase no se mide por el asiento que ocupas en un avión, sino por la forma en que tratas a la persona que tienes al lado. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.